de una clínica, de un sanatorio? Bueno, la situación es un poco la que la sociedad percibe y los números que circulan en los medios. Los niveles de ocupación están muy altos, el sistema de salud privado por lo menos está muy estresado. Es cierto que hay veces uno ve estadísticas que tienden a mostrar números un poco más satisfactorios, digamos, porcentajes de ocupación más bajos, pero la realidad es que los promedios a veces son mentirosos, ¿no? Hay algunos lugares donde la ocupación es menor y entonces cuando uno eso lo promedia con las ocupaciones altas da una media razonable. Pero en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en el sector privado en particular, y de las instituciones a las que yo represento, los niveles de ocupación están entre el 85 y el 95%. Ahí estamos hablando de camas de terapia o camas generales también. Estamos hablando de camas en general y las camas de terapia se comportan de igual manera. Hay una situación muy particular, bueno, que estamos viendo, que es que en esta situación, con este tipo de enfermedad, el paciente rota menos en las habitaciones, tarda más en salir. Si uno se pregunta, 85-95% de ocupación es un problema preocupante para un director de un hospital, y yo le diría que probablemente no, porque los directores de hospitales están acostumbrados a gestionar camas con este nivel de estrés, pero son camas en otras situaciones con otro tipo de pacientes, con rotaciones más rápidas y que, digamos, entran a los hospitales y salen más rápido de los hospitales. Estos pacientes con el tiempo se van acumulando y eso hace que el sistema realmente se estrese. Hugo, Y lo venimos viendo, sí, claro. ¿Cuánto tiempo promedio pasa hoy un paciente en terapia intensiva, un paciente que tiene COVID? Y está entre 20 y 30 días. Claro. Es un paciente que bloquea una cama por un periodo bastante prolongado. Y el paciente de sala, que en otra época, el paciente COVID de sala, el año pasado, ¿se acuerdan que las normas que teníamos eran unas normas muy exigentes, que eran muy cuidadosas, que hacían que los pacientes sospechosos y los COVID positivos leves estuvieran internados entre 10 y 12 días en las instituciones sanatoriales y los hospitales? Esos pacientes ya no están en los hospitales. Esos pacientes hoy están los sospechosos de ninguna manera, pero los leves y moderados están en sus casas. O sea que los que están hoy ocupando camas son pacientes que realmente lo necesitan. Y además hay otros pacientes que necesitan las camas, no solamente los pacientes COVID. Son pacientes que pueden estar en una situación de enfermedad crónica que se complica, algunos pacientes que vienen con enfermedades agudas, que entran por la guardia. Esos pacientes también tienen que ser atendidos. Doctor, y ese es el trabajo de los hospitales, ¿no? De darle una respuesta en lo posible a todo el mundo y de transmitirle a la población de que la situación es claramente de estrés. Esta no es una situación normal, pero bueno, que se está haciendo todo lo posible para que nadie se quede sin ser atendido. ¿Cuánto cuesta un día de terapia? Un día de terapia puede estar entre 60 y 100 mil pesos en términos de promedio del gasto, porque no es el día cama, es la cama más toda la tecnología, más todos los medicamentos. Es un costo Es decir, realmente... que el promedio de permanencia de un paciente COVID en terapia son 3 millones de pesos. Oh, Dios. Sí, Por paciente. probablemente por paciente, sí. No, digo porque, eso es lo que... porque hay, aparte, me parece un costo sanitario altísimo de todo esto. Bueno, esto es una cosa que yo trato... no entro porque la realidad es que hoy todo el mundo está preocupado por la situación de las camas. Pero el sistema de salud entró a la pandemia herido de muerte. Claro, pero por eso digo, porque va a colapsar por ocupación y va a colapsar financieramente. Sí. Antonio, es así. A ver, yo creo que nosotros el año pasado, el sistema de salud privado y el público en alguna medida también lo hizo, pero eso yo no puedo medirlo, pero el privado hizo un esfuerzo enorme en un periodo donde incluso incrementamos las camas entre un 20 y un 30%, incrementamos las camas, incluso alquilamos hoteles para poner pacientes en esas circunstancias, y las camas críticas pasamos de tener un X número, un 50% más equipadas, algunas veces hasta con donaciones, con monitores y respiradores para asistir a los pacientes críticos. Hoy tenemos un 50% más de respuesta en cama crítica. Ahora, todo eso lo hicimos en el medio de una desfinanciación estructural del sistema de salud, que era en diciembre del 19. O sea, nosotros entramos a la pandemia con una dificultad. Como entró la Argentina general, queda casi quebrada, sí, lamentablemente.
Sí, Antonio, sí, pero, ¿no? Nosotros tuvimos que seguir dando servicios Claro, tal con, cual, sí. con medicamentos que aumentaron hasta el 350 y a veces hasta el 1000 y pico por ciento. Pero los medicamentos que se utilizan para asistir a los pacientes en la asistencia respiratoria mecánica, que son los relajantes, los anestésicos, esos medicamentos aumentaron el 350% y tuvo que intervenir el gobierno para frenar pero y el aparte, precio todo lo que es y para garantizar el abastecimiento. todo lo que es la seguridad, digo, desde guantes, desde camisonetas, Carísimo todo. barbijos, máscaras, Bueno, todo, que antes no estaban. Para que ustedes tengan una idea, un paciente COVID requiere un recambio de unas 26 veces de los equipos de protección del personal. Porque no solamente entran a la habitación los médicos, entran los médicos, las enfermeras, los terapistas físicos, los nutricionistas, la gente de economato, digamos, durante el día el paciente está bajo control, ese control implica que la gente que tiene que entrar a la habitación se tiene que vestir y después de vestir y descartar el equipo. Ese equipo aumentó de antes de la pandemia 1600% en el gasto tremendo. total de un hospital. Pero Hugo, eso también te pasa cuando vas al odontólogo. Vos vas al odontólogo y te juro, vos decís lo que deben gastar en esto, porque te tenés que sacar todo, poner todo. Ahora, recién usted mencionaba que alquilaron hoteles. ¿Esos hoteles siguen funcionando y qué tipo de pacientes están recibiendo allá? Bueno, eso lo hicimos durante un periodo, que era cuando teníamos que tener bajo custodio a los pacientes moderados, leves y sospechosos. Después se desactivó, porque la realidad es que la curva bajó, la situación se estabilizó y además la normativa dijo que lo que nosotros sugerimos durante mucho tiempo, bueno, fue aceptado, que los pacientes podían ser bien tratados en su domicilio, con un seguimiento a través de videollamada, una visita periódica y eventualmente controles a distancia. Esos pacientes hoy ya no están en los hospitales, ya no están en los hoteles, ahora están en sus casas. Lo que podría terminar sucediendo es que uno termine aumentando la capacidad que ya aumentó entre un 20 y un 30% en muchas instituciones, incluyendo la nuestra, de camas hospitalarias. Una manera de aumentar las camas hospitalarias es desactivar a lo mejor los que son hospitales de día y reconvertirlos en hospitales completos, hospitales de día completo, ¿no? Esta es una alternativa. Y la otra alternativa es reconvertir hoteles, pero reconvertir hoteles no es tan fácil, porque un hotel no tiene las condiciones estructurales de un hospital.